Amados hermanos, Dios les bendiga. En esta noche es un privilegio, es un honor poder estar de nuevo aquí con ustedes. Es día lunes, estamos comenzando semana. El día de ayer ya algunas iglesias ya tuvieron su servicio. Nosotros esperamos este 31 poder comenzar este domingo. Creo que Dios ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha proveído, nos ha enseñado, nos ha cuidado. Dios es inmensamente bueno, eso es innegable. Esta noche he estado meditando un poquitito, he estado con la inquietud desde el día de ayer por la tarde en un tema que es muy importante que nosotros podamos considerarlo. De esto hay mucho que hablar, pero creo que es importante tocar algunos puntos para que nosotros podamos ponerle mayor atención. En veces, hermano, lamentablemente escuchamos las enseñanzas, las prédicas, y en el momento se nos hacen interesantes, pero luego como que hay quienes se desconectan de ello. Y quiero decirle que la enseñanza es como una puerta que se abre a cierta línea de enseñanza, de sucesos, de acontecimientos, de situaciones que nos rodean diariamente. Fíjese que yo comencé hace más de un año, yo renuncié totalmente al fútbol, Me di cuenta, hermano, que invertía mucho tiempo, me afectaba cuando perdía mi equipo. Y eso me empezó a preocupar. Y empecé a poner las noticias. Y empecé a descubrir muchas cosas, hermano, que estaban pasando. Y me fui centrando en ello. Y me di cuenta que muchas de las cosas que las noticias hablan tiene que ver mucho con lo que la Escritura nos viene gritando desde tiempos, porque aparecen personajes, aparecen situaciones, historias o acontecimientos presentes que como que te abren el entendimiento y te dicen, no, esto está bastante fuerte. Algunas veces nos pensamos que la política no tiene nada que ver, pero acuérdate que Daniel llegó a ser el segundo en Babilonia, como José llegó a ser el segundo en Egipto. Y sin duda ellos sabían mucho de la política que se movía dentro. Faraón era el rey, como Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Había muchas cosas que Daniel escuchaba. Acuérdese que siempre estuvieron de alguna manera cerca de el que estaba arriba, en este caso Faraón, y en el caso de Daniel, Nabucodonosor. Y ellos miraban mucho, escuchaban e incluso se daban cuenta de muchas cosas que se movían a nivel de la política. La Iglesia de Cristo, hermano, es bueno informarse y poder uno darse cuenta que en realidad la Biblia habla mucho de naciones, habla de reyes, habla de gobernantes, habla de leyes, y todo eso tiene que ver con política. Habla de un sistema económico y tiene que ver con política.
Y muchas veces nosotros nos inclinamos solamente a lo que tiene que ver con la religión o las religiones. Pues nos damos cuenta que las finanzas tienen que ver con política, que las leyes tienen que ver con gobernantes, que las naciones tienen que ver con muchos cambios que van a haber. Pensando un poquitito en ello, hermano, y viendo cómo se están manejando las cosas aquí en Estados Unidos, cómo ha estado trabajando los partidos, tanto el republicano como el demócrata, me empecé a dar cuenta, hermano, de que en realidad hay gente mala, hay gente mala. Y claro, la gente mala, hermano, es gente que está en todos los círculos sociales o niveles sociales, como le llaman. Usted sabe que los dividen entre el círculo bajo, medio y alto, pero que en los tres círculos se mueve gente maligna, hermano, gente que es hija del diablo. Y en uno de los estudios anteriores tocamos un poquitito acerca de que hay una simiente satánica aquí en la tierra. Y quizá para algunos hermanos digan, pero ¿cómo? Pues sí, es una simiente que viene totalmente del diablo, es una simiente satánica, es una simiente que viene de la serpiente. Entonces, meditando un poco en ello, el día de ayer, por la tarde, por la noche, y hoy parte del día, me puse a escribir un poquitito acerca de la cizaña. Y yo quiero que veamos algunos aspectos, hermanos, de la cizaña, porque es muy importante saber que nosotros somos trigo, pero que entre el trigo está sembrada también la cizaña. Y la Escritura nos dice en Mateo capítulo 13, verso 24, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, este buen hombre, este hombre, sabemos que es el Señor. La semilla somos nosotros, el campo es el mundo. Pero dice, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, y produjo grano, también apareció la cizaña. Los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Pero él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ya con esto entendemos que la cizaña es enemiga del trigo. Es natural, el diablo es enemigo de Dios. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Entonces yo me puse a pensar, hermano, hay gente que es mala. La Escritura nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿a qué clase de frutos se refiere? Porque hay de frutos a frutos, así como hay de árboles a árboles. Y cuando le dicen los siervos, ¿quieres que la arranquemos? Le dijo, no vaya a ser que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo junto con ella. En otras palabras, no nos corresponde a nosotros saber en realidad quién es cizaña, aunque se puede ver gente. Hay una diferencia, hermano. Yo quiero decirle que hay una diferencia entre el pecado y la maldad. El pecado es maldad definitivamente. Pero hay una diferencia entre la gente pecadora y la gente mala. Con esto no estoy diciendo que la gente pecadora no tenga una medida de maldad. La gente que peca, pues, sin duda
tiene maldad también, pero hay gente mala, hermano. Y una de las cosas que a mí me pasó hace algunos años, hermano, en donde yo empecé a darme cuenta que si llegaba alguna oveja o si hablaba yo con ella porque andaba pecando o algo, mi forma de hablar con la persona o con la oveja era muy diferente, en el sentido de que yo le decía, pero mira, estás pecando, arrepiéntete. O si llegaban conmigo y me decían, pastor, mire, fíjese que fallé y pequé o me emborraché o fumé marihuana o adulteré, caí o algo. Yo le decía, pues bueno, ya ni modo, ¿qué quieres que haga? Mejor renueva tus votos para con Dios y levántate y enmienda tus errores y trata, esfuérzate en no hacerlo, ¿no? Pero cuando se trataba de una gente orgullosa, hermano, me molestaba. Esa gente orgullosa, pretenciosa, altanera, hermano, traicionera, esa gente me molestaba y mi forma de hablar con ellos era muy diferente. Y yo lo descubrí en mí descubrí ese cambio dentro de mí. Entonces platicando con el Espíritu Santo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es diferente mi sentir con el pecador que con el orgulloso y el altanero y el altivo? Y entonces el Señor me hizo entender que hay pecados que son en la carne, pero hay pecados que son en el espíritu. Me hizo entender también que el pecador en veces peca porque se descuida, baja la guardia y peca. Pero el altivo, el altanero, el pretencioso, el orgulloso, ellos, hermano, saben que son así. Y no es que no se den cuenta de que son así, sino que ellos saben que son así. Y entonces, platicando con el Señor, me dijo, yo al altivo, me dijo, lo miro de lejos, como dice la Escritura. En otras palabras, el altivo no me gusta acercármele y tampoco me gusta que se me acerque, porque es altivo. Yo trato con ellos de lejos, eso es lo que dice la Escritura. Al altivo lo ve de lejos. Porque la altivez es un pecado en el espíritu, no es un pecado en la carne. El adulterio, el fumar marihuana, el emborracharse es un pecado en la carne. Y los pecados de la carne, Dios, voy a decirlo de esta manera, Dios, creo yo, que es un poco más tolerante. No es que los apapache, no estoy diciendo eso, o que los alcahuetee, tampoco estoy diciendo eso, sino que son pecados en la carne. Por ejemplo, usted puede darse cuenta que a David le perdonó su adulterio, pero a Saúl no le perdonó su rebelión. De Saúl retiró su misericordia y de David no retiró su misericordia. Entonces eso me hace a mí entender que los pecados en la carne no son tan graves. Sí son graves y tienen sus consecuencias y su corrección de parte de Dios, pero no son tan graves como los pecados en el espíritu. A Saúl no le perdonó su rebelión. Entonces cuando el Señor me explicó eso, yo me di cuenta por qué era que yo era más tolerante, más paciente, en el sentido más paciente. Dios es más paciente. Yo era más paciente con el que fallaba que con el orgulloso y el altivo. Y entonces me di cuenta, hermano, porque el altivo son pecados en el espíritu. Que de hecho, hermano, hay pecados en la carne, hay pecados, la transgresión es del alma y, hermano, y la iniquidad es en el espíritu. Son pecados
más fuertes, más penados. Ahora, cuando el Señor les dice, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo juntamente con ella. Prácticamente aquí nos da a entender el Señor que son tan parecidas que en veces cuesta saber quién es trigo y quién es cizaña. Pero que al final, voy a parafrasear, si tus ojos están abiertos y sabes cómo se mueve la cizaña, entonces vas a saber qué es cizaña. Y eso es lo que yo quiero explicar un poquitito más adelante. El verso 30 de Mateo 13, que es donde estamos leyendo, le dice, dejad que ambos crezcan juntos, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Dice el verso 36 que dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, verso 38. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró, dice el verso 39, es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ahora, aquí es fácil entender. La buena semilla son su pueblo. Las cizañas son los hijos del diablo. Quien sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del mundo. La cizaña va a ser recogida, dice aquí, en la siega, o sea, es el fin del mundo. Quiere decir que cizaña ha habido desde la caída del hombre. La prueba es Caín mata a Abel. ¿Por qué lo mató? La escritura dice, porque Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque Abel ofreció lo que Dios quería que se ofreciera. Un animalito, usted sabe la historia, la Biblia lo dice claramente, mientras que Caín ofreció los mejores frutos de la tierra. Los mejores frutos de la tierra. A Caín no le importaba el sacrificio que hizo Abel. Ese sacrificio representó y representa al sacrificio del corderito pascual. Entonces quiere decir que a Caín, como hijo del maligno, a él no le interesaba tener ninguna relación con el sacrificio de Cristo. Ahora, aunque le ofreció a Dios lo mejor de la tierra, los segadores, dice el verso 39, son los ángeles. Ellos van a ser los encargados, pero cizaña ha habido desde la caída del hombre. Y creo que lo hubo aún dentro del huerto cuando el sistema caído, por medio de la serpiente, usando a la serpiente como vehículo, como medio, engañó a la mujer y la mujer engañó al varón, al hombre, a Adán. Por tanto, dice, así como la cizaña, verso 40, se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino, oiga lo que dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, este último verso nos revela prácticamente quiénes son cizaña. Dice los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces, la cizaña tiene que ver con el pecado de iniquidad, que es un pecado en el espíritu. La transgresión, hermano, es en el alma y el pecado es en el cuerpo, el pecado carnal. Ahora, cuando tú buscas en el diccionario de la lengua española lo que es cizaña, te vas a encontrar con que dice el trigo y la cizaña. Oiga, esto es interesantísimo.
El trigo y la cizaña son dos tipos de planta, claro, son dos tipos de planta, pero pertenecen a la misma familia. Si lo aplicamos al mundo, diremos que toda la humanidad, como una sola creación, pero que hay cizaña y hay trigo, pero el hombre es una sola creación. Si lo aplicamos dentro de la iglesia de Cristo, todos nos miramos como hermanos y todos somos hermanos. Pero dentro también la cizaña se metió. Pertenecen a la misma familia, pero son dos plantas diferentes. En la etapa de desarrollo, las cizañas son físicamente parecidos. En esencia no lo son, pero físicamente parecidos, sí. Es como, si lo aplicamos a nivel creación, hombre, todos pareciera que somos iguales en lo que respecta a lo físico, aunque varían, ¿no? La altura, los ojos, la cultura, el idioma, etcétera. Somos físicamente parecidos, pero como plantas somos diferentes. Si eso lo aplicamos dentro de la iglesia de Cristo, todos somos hermanos, físicamente parecidos, pero en esencia, créanme que dentro de la iglesia de Cristo hay trigo y hay cizaña. Ahora, dice el diccionario también que se parece un poco al trigo, a tal grado que en algunos lugares le llaman el falso trigo. Sus granos, dice el diccionario, que son tóxicos para el consumo humano, o sea, son dañinos. En otras palabras, la cizaña es dañina. En tiempos del Imperio Romano, dice, estaba prohibido dispersar cizaña en los sembradíos de las personas. Esta práctica era utilizada entre enemigos que deseaban estropear los cultivos de aquellos contra los que peleaban. Entonces, es tan interesante porque una de las armas que usaban en la guerra en tiempos del Imperio Romano y los demás imperios era sembrar cizaña, tirar cizaña para que creciera juntamente con el trigo para echar a perder el cultivo de trigo. Esta es un arma que usa el sistema caído, usando personas, si lo hablamos a nivel humanidad o si lo hablamos a nivel de iglesia de Cristo, el sistema caído usa personas dentro de la iglesia para dañar las congregaciones. Si lo aplicamos a nivel mundo, hay gente, hay gobernantes, hermano, hay líderes en el mundo que en realidad son cizaña. La cizaña, anotaba yo aquí, son gente en las congregaciones que parecen cristianos, pero su trabajo es dañar a otros. Su trabajo es dañar a las iglesias. Y es que, hermano, el Señor tenía razón al decir, por sus frutos los conoceréis. Por ejemplo, cuando encontramos esas palabras del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces quiere decir que la cizaña se caracteriza porque su comisión es dañar, es hacer maldad
al verdadero trigo. Ahora, como el verso 41 es claro, dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces quiere decir que la iniquidad lo que hace es hacer tropezar al verdadero creyente, y si lo aplicamos a nivel de toda la humanidad, a la iglesia de Cristo. Ahora, veamos que uno de los frutos, y quizás sea el número uno, de la cizaña es la iniquidad. El libro La iniquidad es un fruto y característica del reino de las tinieblas. Ezequiel capítulo 18 y verso 30 dice, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos, dice, y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Eso es lo que dice el verso 41 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, la iniquidad, su trabajo, o sea, la cizaña, su trabajo es ser piedra de tropiezo. Por eso es que Jesús dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeñitos, más le fuera amarrarse una piedra de molino de las que mueve un asno y aventarse en el mar. ¿Por qué? Porque la cizaña tiene que ver con toda aquella gente que es piedra de tropiezo, no solamente dentro de la iglesia de Cristo, sino a la iglesia de Cristo en general. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 23 dice, pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús se volvió y le dijo Pedro, en la versión lenguaje sencillo, dice que le dijo, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Prácticamente, Satanás poniéndole piedra de tropiezo al Señor, y el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? La versión palabra de Dios para todos dice, Jesús se volvió y le dijo, largo de aquí, Satanás. Me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. En otras palabras, no estás buscando tú complacer a Dios, sino estás buscando complacer a la gente. En la nueva versión, Nueva Reina Valera, edición 1990, dice, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino piensas como piensan los hombres. Toma tu cruz y sígueme. Eso se lo dijo a Pedro. En otras palabras, le estaba diciendo, hay una diferencia entre evangelio y entre religión. En el evangelio tienes que tomar tu cruz y morir a ti mismo. En la religión, tú puedes seguir viviendo a tu manera. La versión Kadosh dice, pero Yeshua le volvió la espalda a Kefa diciendo, apártate de mí, Satán. Oiga lo que dice, tú eres un tropiezo en mi camino porque tu pensamiento es desde una perspectiva humana y no de la perspectiva de Yahweh o del Señor. Esto quiere decir, hermano, esto quiere decir que la cizaña no le interesa a Dios en lo más mínimo. La cizaña lo que le interesa es ser piedra de tropiezo a aquellos que van caminando bien. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque yo quiero darle unos versos para poder entenderlos mejor en esto. Por ejemplo,
El libro de Levíticos capítulo 26 y verso 40 dice: si confiesan su iniquidad, aquí entramos en temas de la iniquidad. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra mí, también porque procedieron con hostilidad contra mí. Y entonces cuando usted busca la palabra hostilidad, la hostilidad se manifiesta con una conducta agresiva, abusiva y violenta. Se expresa con actos verbales que buscan intimidar a la persona hasta causarle daño físico o emocional. Le digo esto porque con todo esto, hermano, del coronavirus, he estado observando muchas cosas y he estado pegado a la escritura, pero también escuchando, viendo las noticias con todo esto. Usted sabe que una de las cosas que sucedió en medio de todo es que el Partido Demócrata no quería, y hasta la fecha no quiere, que se abran las iglesias. E incluso en Tennessee, y entrevistaron al pastor de la iglesia de Tennessee porque les quemaron la iglesia. Fíjese que cuando no lo dejaron hacer culto, pues él presentó una demanda en la corte, y a los pocos días le queman la iglesia. Ahorita está una investigación. ¿Por qué le quemaron la iglesia? ¿Quién mandó a que le quemaran la iglesia? Andan buscando a quien quemó la iglesia, y el pastor aparece en la noticia y lo entrevistan, y su voz quebrada, hermano, quebrada, ya casi con ganas de llorar el pastor, porque en realidad es una maldad. Le quemaron, hermano, la iglesia en Tennessee. Y aparecen las cenizas, e incluso en el estacionamiento de la iglesia le escribieron: a ver si ahora sí se quedan en casa, hipócritas. Y cuando uno ve esa clase de maldad, viola los límites, hermano. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a la cizaña no le interesa a Dios en lo más mínimo. A la cizaña le interesan las cosas de los hombres, sin tomar en cuenta a Dios. A la cizaña no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Ahora, por eso le hablaba yo acerca de Caín. Caín mata a Abel. ¿Por qué lo mató? Solamente porque presentó el sacrificio que Dios quería, y él no quiso presentarlo. Él dijo: yo no voy a presentar sacrificio de sangre ni de animalito, yo le voy a presentar lo mejor de la tierra. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás? Aunque le habló a Satanás, porque a ti no te interesan las cosas de Dios, a ti te interesan las cosas de la tierra. A ti no te interesa qué piensa Dios, a ti no te interesa qué le gusta a Dios, a ti no te interesa cómo piensa Dios, tú no entiendes a Dios ni te interesa entender a Dios. Tú no estás pensando en las cosas de Dios, tú piensas en las cosas de los hombres, tú ves las cosas desde la perspectiva humana, tú no ves las cosas desde la perspectiva divina. Hermano, entonces eso a mí me preocupa, porque hay gente dentro de la iglesia que en realidad no le interesan cómo piensa Dios, no ve las cosas desde la perspectiva divina, sino desde la perspectiva humana. No quieren tomar su cruz, no les preocupan las cosas de Dios, ni les interesa entender las cosas de Dios. Les interesan las cosas de esta tierra. Y eso me habla a mí que el falso mensaje de la prosperidad fue un mensaje, aunque ya lo hemos enseñado, que Satanás introdujo dentro del pueblo para que el pueblo bajara su corazón a la tierra y le interesaran más las marcas, un buen carro, una buena cuenta bancaria, una buena casa, una buena apariencia,
pero se olvidaron de lo que Dios estaba pidiendo. Hermano, mire, la hostilidad se manifiesta con una conducta agresiva, abusiva y violenta. Eso lo vemos en el mundo. Está creciendo la violencia, hermano, a tal grado que la conducta agresiva y abusiva, el libro de Isaías dice que los hombres van a levantar su mirada a Dios y van a maldecir a Dios, como culpándolo de todo lo que pasa. La hostilidad se expresa con actos verbales que buscan intimidar a la persona hasta, oiga esto, hasta causarle daño físico o emocional. O sea, eso es ya con premeditación, alevosía y ventaja. Eso ya no es algo que dañé, pero no me di cuenta, perdóneme, hermano, hermana, pero esos son planes diabólicos de intimidar, de actuar de una manera agresiva, abusiva y violenta. Eso es planearlo ya. Fíjese que antes de que comenzara todo esto del coronavirus, en la iglesia nos asignaron un cuarto que es el que usamos como bodega. Ahí metemos, ahí están todos mis libros, ahí están las cosas que usan los maestros de niños, hay un par de bocinas que hay que sacar el sistema, hermano, con que grabamos los servicios y todo eso, son 2, 3 cosas, hermano, pequeñas que hay que moverlas cada culto. Pero un día llegamos al culto y en la puerta, como que alguien le dio una patada, un patadón, hermano, que se abrió un boquete así en la puerta. Y entonces me llama el pastor que comparte la iglesia con nosotros y me dice, pastor, dice, ¿ya vio lo que sucedió en la puerta del cuarto donde tiene su bodega? Y le digo, no. Y me manda una foto y era cabal, hermano, el pie de alguien así que, y le abrió un hoyo así. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué tanta maldad dentro de la iglesia? Al final, tengo idea quién lo hizo, hermano. Pero me lo encontré así. Ya no está con nosotros la persona. Pero, hermano, yo dije, ¿tanta maldad? Así llegar y, hermano, abrir. Estamos dentro de la congregación, claro, la iglesia. No son las 4 paredes, pero estamos en el lugar de reunión. Yo no sé cómo Dios va a tratar con esta persona, hermano, pero a mí me causó tristeza. En un principio yo dije, Señor, ¿pero quién? El otro pastor me dijo, mire, yo, hermano, pienso que a lo mejor alguna de las personas que antes le rentábamos vino y tal vez algo no le gustó de nosotros y quiso desquitarse de esa manera y bueno, así lo dejamos. Pero eso quedó metido en mi espíritu y meditando y meditando y meditando. Un día dije, ya sé quién lo hizo. Y se me metió eso, hermano, hasta la fecha. Pero ¿por qué tanta maldad, hermano? ¿Por qué existe gente así? En las iglesias hay gente que con premeditación, alevosía y ventaja va y rompe cables, daña los micrófonos, quiebra algo o quiebra un vidrio. Son cosas materiales, pero de todas maneras es maldad. En veces con premeditación, alevosía y ventaja van y dañan a los hermanos. Yo creo que nadie está exento de dañar a alguien, pero no por maldad. Se equivocó y dañó y pide perdón, enmienda su error, pero hay gente, hermano, que con hostilidad manifiesta su conducta de una manera agresiva, abusiva y violenta.
para con Dios, porque Dios se queja en este pasaje de Levítico 26:40 de que procedieron con hostilidad contra Dios. En otras palabras, le perdieron todo respeto a Dios. Por ejemplo, toda esa gente que ha hecho matanza de cristianos e israelitas durante todas las épocas. Por ejemplo, la Santa Inquisición que hizo el Vaticano matando cantidad de creyentes. Hermano, tanta maldad así. Imagínense que abrían a las mujeres y a los hombres de piernas y les introducían una estaca en sus genitales, hermano. Eso es una maldad extrema. Eso es cizaña, hermano. Eso es levantarse en contra de aquellos a quienes Dios ama. Si lo aplicamos a la iglesia, hermano, hay gente que llega a la iglesia, a las congregaciones, solo a dañar las iglesias y llega ya con la mentalidad de dañar. El problema, hermano, que enfrentamos nosotros es que no nos corresponde a nosotros saber quiénes son. Eso les corresponde solamente a los ángeles. Le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? No, le dijo, no. A ustedes, estoy parafraseando, a ustedes les va a costar distinguir entre el trigo y la cizaña y no vaya a ser que arranquen el trigo juntamente con la cizaña. Ahora yo entiendo, hermano, por qué en mi corazón, cuando alguien fallaba, pecados en la carne, yo decía, bueno, pues ya ni modo, arréglate con Dios, renueva tus votos, pídele perdón y levántate y dale para adelante. Ya ni modo que lo agarrara a patadas, ¿verdad? Pero las personas orgullosas, altivas así, hermano. Híjole, yo no, dije, no, hermano. ¿Por qué chocaban? Pues y en realidad, déjeme decirle, llegaba el momento que hasta me caían mal. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me cae mal eso? Y me di, hasta que el Señor me lo explicó, son sus actitudes. Y Él me dijo, al altivo yo no lo puedo, no lo tolero cerca de mí. Yo lo veo de lejos. Al orgulloso lo veo de lejos. Por ejemplo, en Levíticos 26:43 dice, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. Entre tanto, dice, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Hermano, con esto volvemos a retomar lo dicho. Hay gente que no le interesa ni la Biblia, ni la Escritura. Hay gente que no le interesa a Dios. Van a la iglesia, pero no les interesa en realidad cambiar su vida. Hermano, y es gente bien peleonera y bien conflictiva. Yo creo que en las iglesias hay mucho niño que es peleonero, es conflictivo, pero no es malvado, hermano. No es malvado. Usted ve a los niños, literalmente, se pelean y al minuto ya están contentos como si nada hubiera pasado. Pero en las iglesias hay gente que es malvada, hermano. En el mundo hay gente malvada, hermano. Gente que no se tienta el alma en dañar a otros, como decíamos, hermano, que es gente, la cizaña, es gente que usa el sistema caído, son hijos del diablo, usados para dañar a otros, para dañar el trabajo de otros, para dañar a la gente buena. Ahora, este pasaje, hermano, hay gente que desprecia las ordenanzas de Dios. Hay gente que usted puede, el predicador, estar hablando y la gente está renegando, hermano, de que ya va a decir lo mismo otra vez. Y usted está predicando la Biblia, y la gente está así.
y haciendo caras y burlándose. Hermano, eso es delicadísimo. Por eso es que cuando uno profundiza en cómo son las acciones y las palabras de la cizaña, uno dice, oh Dios mío, ¿cuántos no nos hemos encontrado en el camino, hermano? Que daña. Pero que lo hace con premeditación. Por ejemplo, en el libro de 1 Samuel 3:13 dice, porque le he hecho saber, aquí habla de Elí, que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ahora, la historia de Elí y de sus hijos, usted léala en 1 Samuel, usted se va a dar cuenta, hermano, que sus hijos jugaban con las ofrendas que representaban al corderito pascual. Y llegaban con el sacerdote y le decía, dame carne, ¿no? Le decía, primero la tengo que cocer, no, dice, a mí dame la cruda. Y ellos metían las manos y agarraban y se la llevaban, hermano. Y Elí no los reprendió. Y ese sacrificio representaba el sacrificio del corderito pascual. En otras palabras, el jugar con el sacrificio del corderito pascual es iniquidad, hermano. El no tomar en serio las ofrendas. Hermano, eso es delicado. El mundo juega con el sacrificio de Cristo. Hay gente que presume de ser muy devotos. Hermano, por ejemplo, el Partido Demócrata, hermano. La vocera del Partido Demócrata, una ancianita que se llama Pelosi, que ya se le van las cabras al monte, hermano. Ya se le pelan los cables, ya la señora como que no coordina. Igual que Biden, Joe Biden, el nominado de ellos. Está hablando de una cosa y de pronto se va por otro lado. Y no se le entiende nada, hermano. No coordinan las palabras. Pero esa señora le ha declarado la guerra al presidente Trump. Para ellos nunca ha hecho el presidente nada bueno. Lo han querido derrocar desde que entró. Claro, detrás de todo ello está Obama, la Hillary, etc. Porque pues detrás de todo ello está el sistema socialista de querer, hermano, implantar el sistema socialista en Estados Unidos para poder manejar a todos los americanos a su antojo. Ese es más o menos por donde, cuando uno ve eso, uno dice, no, hombre, este es el sistema del anticristo. Pero esa gente es malvada, hermano, malvada. Fíjese que, por ejemplo, ahorita están en la discusión de aprobar otro dinero del tesoro para ayudar a la gente que no ha trabajado, etc. Pero en realidad son millones que quieren que vayan a parar a manos de todos los que practican aborto. Aparte de eso, son millones que van a ir a parar a las manos de su partido para poder hacer publicidad ahora que en este año hay elecciones. Millones que quieren darle al correo porque quieren que a la fuerza se haga la votación por correo para cometer fraude e implantar al viejito Biden, hermano, como presidente, que ya no carbura ese señor, la verdad. Pero, ¿por qué? Porque detrás va Obama y va Hillary para seguir con su propósito de ayudar a los musulmanes, hermano, porque si quedara Biden, van a quitarle la protección a Israel y le quitan Jerusalén a Israel y se la dan a Palestina, porque eso ya lo había planeado Obama antes de salir de su periodo de presidencia. Hermano, y esa señora se mira bien devota. Dice, yo oro mucho por el presidente. ¿Qué va a orar esa señora, hermano? Si lo quiere ver destruido. Es una ancianita que pareciera usted que no mata una mosca. Hermano, pero tiene un corazón
malvado, hermano. Porque el punto aquí es que la cizaña se parece tanto al trigo, hermano, que pareciera que es trigo, pero es cizaña. Y sus acciones son malvadas. Por ejemplo, mire esto. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23 dice: porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto me habla a mí, que la desobediencia es como iniquidad. Cuando Dios ordena algo y se le desobedece, es como decirle: a mí no me importa tu autoridad. A mí no me importa cuál es tu gusto, Dios. A mí no me importa lo que tú quieres. Yo voy a hacerlo a mi manera. Esa es iniquidad, hermano. Es no respetar la autoridad de Dios. Al mundo no le importa la autoridad de la palabra. O me va a decir que los católicos usaban la Biblia. No la usaban. Ahora ya la empiezan a usar porque empezó a salir una cantidad de gente y se empezó a convertir a Cristo, hermano. La gente empezó a abrir los ojos porque antes era puro catecismo y pura liturgia, hermano. Pero en realidad no les importa la palabra. Ellos la usan solamente como para taparle el ojo al macho, pero no practican lo que está en la palabra. Al mundo no le importa la palabra, al contrario, quieren desaparecerla. Al mundo no le importa la palabra, porque los homosexuales sacaron su Biblia. Hay una Biblia que es la King James, ahora que quiere decir, hermano, en inglés es Rey James, no sé por qué le pusieron así, pero los homosexuales sacaron la Queen James, o sea, la reina, imagínense. En otras palabras, a la cizaña no le interesa a Dios, no le interesa cómo piensa Dios, no le interesa entender a Dios, no le interesa honrar a Dios, no le interesa obedecer a Dios, no tiene temor de Dios. Nehemías 4:5 dice: no perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque, oiga lo que dice, han desmoralizado a los que edifican. Desmoralizar es desanimar, desvalorizar, apartar a alguien de lo moral y las buenas costumbres. Eso es lo que el mundo hace. Corromper, hermano, corromper al mundo. Y eso es lo que viene, hermano. La cizaña está sembrada en la tierra. Se ha metido en las iglesias también, pero está sembrada en el campo. El campo es el mundo, dice la parábola. Y eso es lo que viene. Las naciones se van a levantar en contra de la iglesia de Cristo y en contra de Israel, y va a haber una matanza. Seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. No les interesa, así como los demócratas, que son los que están empujando para que las iglesias no se abran. Hermano, y que lleguen a tal extremo de meter presos pastores. Dijo el presidente Trump: oye, pues si se abrieron los bares, se abrieron las tiendas, se abrió el mall, y las iglesias, ¿por qué no, pues? ¿Por qué? Porque la cizaña no quiere nada con Dios, no le importa a Dios, no honra a Dios. Le importa un comino la palabra de Dios. No le interesa obedecer a Dios. Ellos tienen su mente puesta en la tierra, como le dijo el Señor a Satanás. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Tomó la mente de Pedro, imagínense. Porque solamente piensas en las cosas de los hombres. Incluso en la iglesia cristiana hay gente que solamente piensa en las cosas de abajo. Su trabajo. Por su trabajo no va a la iglesia. Por el gasto de gasolina no va a la iglesia. Hermano. Ahora, en el libro de Job capítulo 15, oiga, esto está más fuerte. Verso 35 dice: conciben malicia, dan a luz iniquidad, y en su mente traman engaño. ¿Acaso no es eso el sistema del anticristo? ¿Acaso eso es lo que se está manejando, hermano amado, en el Partido Demócrata?
Eso es lo que muchas veces manejan los gobernantes en las naciones. En realidad no les importa el pueblo. ¿O va a decir usted que a Maduro le importa el pueblo? Le importa un comino. Que a Castro le importaban el pueblo. Y mire, y la gente, hermano, perdónenme la expresión, la gente es tan tontita que no cranea. Así decía en Guatemala, cuando alguien no entendía, decía, cranea vos, cranea, como diciendo, usa el cráneo. Muere Fidel Castro. Y usted mire, hermano, cuando murió, gente estaba hasta llorando, güey. Hermano. Y era el que los tenía esclavizados. Hermano, mire, Job 15:35 dice, conciben malicia, dan a luz iniquidad y en su mente traman engaños. Ese es el sistema del anticristo. Malicia, según el diccionario de la lengua española, es intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo propio y perjudicar a alguien más. Eso es lo que están haciendo los demócratas. Hermano, ¿no fue eso lo que hizo Obrador con el pueblo de México? Hermano, era un hombre bien inteligente, entre comillas. Una modestia falsa, hipócrita, que no quería usar el avión presidencial, que él prefería ir en vuelo nacional, ¿verdad? Y de tanta inteligencia que tenía, ¿qué ha hecho por México? ¿Acaso no está todavía a medias el tren que iba a salir de Toluca hasta el DF? ¿Qué ha hecho por México? O sea que entre sus planes habían intenciones encubiertas. ¿Usted cree que le quitó el salario a Fox y a Calderón y a Peña Nieto? Si se tapan con la misma cobija, hermano. ¿Usted cree que en realidad está haciendo algo por México? Ese es el sistema que se está manejando. Usted busque ahí en el YouTube, se va a dar cuenta que ahorita lo que quiere es quitar el dinero y para que toda transacción sea virtual. Porque todos los gobiernos se cobijan con la misma cobija, valga la redundancia de palabra. Job dice, conciben malicia, dan a luz iniquidad. La iniquidad es uno de los primeros frutos de la cizaña. No le importa a Dios, no cree en Dios, blasfema contra Dios, no le interesa entender a Dios, no le interesa la Biblia. ¿Cuánta gente ha quemado Biblias, hermano? Piensa que con quemar una Biblia va a dañar a Dios. Más va a tardar quemándose en el infierno si no se arrepiente. A la cizaña no respeta a Dios. Es abusiva, es agresiva, es violenta. A la cizaña, la cizaña no respeta ministros. Los ministros les hacen los mandados. Respetaban más a los curas. Porque pasaba el padre Chemita y hasta se persinaban ahí, ¿verdad? Y se quitaban el sombrero. A los pastores, hermano, les hacen tantas maldades. Y todavía se burlan de ellos. Hermano, ¿cuánta gente vemos en la Escritura no se burlaron de los hombres de Dios? Se burlaron de Jesús. A ver, que tú eres hijo de Dios, bájate de ahí, pues. Lo desnudaron, hermano, porque Jesús estaba desnudo en la cruz del Calvario. Echaron suerte sobre sus ropas. Job dice, Job 15:35, conciben malicia, o sea, se embarazan de la malicia. Dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño. Malicia es intención encubierta, con que se dice o hace una cosa para beneficiarse. La persona
y perjudicar a alguien. Hay gente que no se tiente el alma para dañar a alguien, hermano. Ese es el gran problema existente a nivel mundial. Pero entendemos porque es el espíritu del anticristo. La cizaña está creciendo. Si la iglesia está madurando, la cizaña está madurando también. Dejadlo, dijo el Señor, que ambos crezcan juntos hasta la siega. En otras palabras, si la iglesia de Cristo está madurando, la cizaña también está creciendo. Por ejemplo, el anticristo firmará un pacto de mentiritas, de paz, de mentiritas, porque es el padre de la mentira con Israel, pero a la mitad de la semana se quita la máscara y comienza la matanza de judíos. Por ejemplo, se tentó el alma China ahora con el coronavirus. Ya explicamos que fue algo que Dios permitió, pero ¿se tentó el alma China? ¿Por qué no cerró sus fronteras? ¿Ah? No le importó matar, solamente en Estados Unidos. Estamos llegando a los 100,000 muertos. 100,000 muertos. Estados Unidos número 1 en muertos. Hermano, le importó un comino al líder chino. Se tientan en el alma los grupos terroristas, el Al-Qaeda, el Hezbollah, el ISIS, se tientan el alma para volarle la cabeza a la gente. Se va a tentar el alma, el espíritu o el anticristo para cortarle la cabeza a una multitud que no se podía contar de todas las tribus, naciones y lenguas. Hay gente mala, hermano. Se tienta el alma, los narcotraficantes para matar gente, los sicarios se tientan el alma. Es cizaña, hermano, es cizaña entre el trigo. Se tientan el alma todas las entidades pro aborto. Se tientan el alma para matar a los niños. Defienden más los derechos torcidos del movimiento gay. Defienden más los derechos de los animales que de los niños. Las mujeres pelean por sus derechos. ¿Y qué con los derechos del niño? ¿Acaso no es eso cizaña, hermanos? Si no es cizañas, entonces usted explíqueme qué es. Se tentó el alma a Obama de haber sido él el llamado presidente del aborto. Su periodo se llevó 8 millones de abortos. ¿Se tentó el alma? El carismático presidente Obama se tentó el alma para matar 8 millones de niños inocentes. Se tentó el alma Fidel Castro para meter a la esclavitud y a la miseria a un pueblo tan hermoso como Cuba. Se tienta el alma el Maduro para tener como tiene a Venezuela. Hermano, si no queremos ver la cizaña es que estamos ciegos. Hermanos, eso es terrible. Irán, el terrorismo, se tientan el alma. Hermano, la ONU y la UNESCO, que son los que van a ayudar
a que se establezca el nuevo orden mundial. Se van a tentar el alma. Ellos no tienen alma. Y si la tienen, está muerta, está cauterizada, hermano. Y cuando nos damos cuenta de que la cizaña está en el mundo, que no necesitamos, hermano, en realidad tener 10 dedos de frente, es solamente ver que hay gente mala, hay gente malvada que no se tiente el alma en dañar a otros. Las instituciones pro aborto, hermano, matar a los niños e incluso establecer ahora que se puede abortar incluso ya cuando el niño se está dando a luz. Esa fue la orden de Faraón a Cifra y a Púa. Cuando nazca, si el niño lo matan, hermano. Aquí las leyes que se han aprobado en Nueva York, si nace, ahí ya pueden matar, dejar morir al niño. Y hay mujeres, hermano, hay mujeres endiabladas, hijas del diablo, hermano. Que no les importa ver a la criatura. Si es de sus entrañas, no tienen entrañas. Esa es gente hija del diablo, hermano. Es gente mala, hermano. Vino a la tierra a cumplir propósitos diabólicos. Salmo 14:4 dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. ¿No les interesa? No les interesa. Hermano, a la cizaña no le importa pensar en las cosas de Dios. Ellos nomás quieren tener una vida buena en la tierra. No les interesa entender a Dios. A ellos solamente les interesan sus planes. No les preocupan las cosas de Dios. Solamente les preocupan las cosas de la gente. No les interesa pensar como piensa Dios. Ellos dicen, así soy yo. Es cizaña, hermano. Hay cizaña. No les interesa ver las cosas desde la perspectiva divina. Solo les interesa ver las cosas desde la perspectiva terrena. Hay gente en las iglesias que se supone no debería de haber. Pero como la cizaña ya invadió el mundo, ahora nomás le interesa meterse dentro de la iglesia, lo cual ya se metió. Hay gente mala, hermano. ¿A qué gobernante le va a agradar ver a su pueblo padeciendo hambre y enfermedades, muriéndose? Por ejemplo, el chinito gordo de Corea del Norte. Es esclavo un pueblo, hermano. El que no le da por su lado lo mata. Se tentó Hitler para matar 5 o 6 millones de judíos. Se va a tentar el anticristo para matar una multitud de tribus, naciones y lenguas que no se podía contar. Se tienta en el alma la gente pro abortos, hermano, los que practican abortos. Complacer a los hombres en vez de complacer a Dios. ¿Por qué odian tanto los demócratas a Trump?
está a favor de la vida, está a favor del matrimonio entre dos de diferente sexo, ayuda a la gente. Claro, pero le han dado mala fama diciendo no, que odia y es racista y odia a los latinos. ¿No es cierto? ¿Cuántas personas que yo conozco los ha agarrado migración que no tienen papeles y los sueltan y les ayudan a arreglar? Él dijo, vamos a sacar los pedófilos, terroristas, narcotraficantes, criminales, matones. Eso los vamos a sacar. Y sí, lo saca. Y merecido se lo tienen. Para la gente que no tiene delitos, les ayuda y arreglan. Hermano, imagínense, ¿qué pasaría si el Papa le dice a la gente que en realidad se olviden de María y que Cristo, y que se salven en Cristo Jesús? ¿Por qué no lo hace? Porque es cizaña, hermano, cizaña. La cizaña es mala, no le interesa a la gente. No le interesa el alma de la gente. Compañías pro aborto, terrorismo, narcotraficantes. Matar por matar, dañar por dañar. Esa gente pedófila que viola niños. Esa gente, hermano, ¿cuánto niño no se ha desaparecido para vender los miembros de los pequeñitos? Esa es cizaña, hermano, cizaña. Es como cortar una fruta de un árbol y venderla, agarrar los niños, despedazarlos y venderlos. Esa es maldad extrema. Lamentablemente se ha metido a las iglesias. En las iglesias, hermano, como dice Job, malicia es intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo y perjudicar a la gente. ¿Cuánta gente se inventa cosas con tal de dañar al ministro, con tal de dañar la iglesia? Es que la cizaña, hermano, la cizaña pertenece a la misma familia. Si hablamos del mundo, todos son seres humanos, todos nos miramos como seres humanos, pero en esencia hay trigo y hay cizaña. Son físicamente parecidos, pero en esencia uno tiene una naturaleza y la otra tiene otro. Unos tienen la naturaleza de Dios y otros la naturaleza del diablo. Se parece un poco al trigo, hermano, en su tiempo de crecimiento son parecidos. La cizaña se usaba en las guerras. ¿Cuánta gente no es cizañuda en las iglesias? Declara la guerra a alguien, hermano, con tal de salir en caballo blanco. Se paran sobre alguien para ellos salir, hermanos, ser vistos, pero tienen al otro debajo de sus pies. ¿Eso es cizaña? Eso no me importa dañar a quien tenga que dañar con tal de yo salir. Eso es lo que hacen muchos gobernantes. Eso es lo que están haciendo ahora los demócratas. Sin ponerse a pensar de que el que pone y quita reyes es Dios, así como sucedió con Trump. Contra todos los pronósticos, le voló la cabeza a la Hillary y plantó a Trump. Y ahora, aunque hagan lo que hagan, si Dios decidió que Trump siga por 4 años más, que yo creo que sí, porque nos acercamos al regreso del Señor. Hermano, nos damos cuenta en realidad que la gente es mala para conseguir lo que sea. No importa dañar a quien tenga que dañar. Yo quiero eso y aunque tenga que llevarme de paso a quien sea. Eso es cizaña. Que tenga que dañar a quien sea. Eso es cizaña.
Yo quiero que me vean a mí aunque me tenga que parar sobre 2, 3. Eso es cizaña. Hermano, yo quiero ir terminando con esto. A mí sí me preocupa porque ya cuando esto te abre los ojos, tú dices, wow, está tremendo porque hay gente que no se tienta el alma. No se tienta el alma para dañar a otro. No se tienta el alma para intimidar a otra persona hasta causarle daño físico o emocional. Eso es lo que han querido hacer con el presidente Trump para que renuncie. Han querido intimidar, hermano, y le han inventado un montón de cosas, cuando en realidad son ellos los malvados, hermano. Es gente mala, hermano. Gente mala. Con carita de yo no fui. Es gente mala. Hay gente en las iglesias. Carismáticos, muy así, pero es gente mala, hermano. Que solamente busca su propio beneficio. Eso es diabólico. A la cizaña no le interesa a Dios. No honra a Dios. No teme a Dios. No le interesa entender los planes de Dios. No le preocupan las cosas de Dios. Su mente no es como piensa Dios, es como piensa el diablo. No ve las cosas desde la perspectiva divina. Hay cizaña, hermano, yo quiero terminar con esto. Hay cizaña. Y es importante que nosotros abramos nuestros ojos. Hay gente mala, hermano, que en veces está cerca de ti solamente porque te quiere dañar. Y trama, hermano, trama. Es agresiva, es abusiva, es violenta. Le gusta desmoralizar, desanimar al creyente, desanimar a la gente. Se opone a los planes de Dios, se opone a los propósitos de Dios. Trama, planea, su intención es encubierta para beneficiarse a sí misma o a sí mismo y perjudicar a alguien, dañar a alguien, no le importa. Hay cizaña, hermano, en el mundo, pero hay cizaña también dentro de la iglesia. Y los pastores, Dios no nos ha dado ojos para decir este es cizaña y este es trigo. Pero ya cuando uno ve gente malvada, hermano, uno dice, wow, a esta hay que ponerle el ojo, a esta hay que ponerle el ojo. Porque sus acciones es solamente dañar a los demás, pelear contra los demás, herir a los demás. ¿Cómo? Si en el cuerpo de Cristo, ¿cuándo se ha visto que uno de los mismos miembros se hieran en el mismo cuerpo? No, hermano. Se ayudan entre el mismo cuerpo. ¿Por qué dañan a otros, pues? ¿No será que porque no son del cuerpo? Yo termino con esto, pueblo de Dios. De esto hay mucho que hablar. Pero hay que abrir los ojos. Hay que darnos cuenta que somos trigo, sí. Pero que hay cizaña sembrada también. En el campo donde nosotros estamos sembrados. Llámese mundo o llámese iglesia. Hay que tener cuidado. Dios te bendiga. Dios te dé entendimiento. Y mi oración a Dios es que caminemos en el temor de Dios, amando a su pueblo. Amando la congregación donde te congregas.
ayudando a tu pastor, cooperando para los gastos, sirviéndole al Señor con todo tu corazón, ayudando a tu prójimo, orando por esa congregación, por ese pastor, por su familia, por esa ciudad, por esa nación donde estás. No te olvides, pueblo bendito. Nosotros fuimos plantados en esta tierra para ser bendición. Para ser bendición. Somos trigo. Y a donde quiera que vayamos, tenemos que ser bendición para la iglesia, la congregación donde nos congregamos, para el pastor y su familia, para las familias que ahí se reúnen, para los hermanos. Tenemos que ser bendición. ¿Por qué? Porque somos hijos de bendición. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos buena semilla. Dios te bendiga. El día de mañana, No podemos seguir caminando apagados. con el favor de Dios, Es necesario estaremos a las 8 de la noche. Siempre trayéndoles una palabra nacida directamente del corazón de Dios. Una palabra que bendiga nuestra vida, que abra nuestros ojos. Una palabra que centre nuestra vida en la senda antigua. Una palabra que nos acerque a nuestro buen Dios. Y bendecirle, porque somos buena semilla, trigo para ser bendición a donde quiera que vayamos. Dios te bendiga, pueblo.